¿Cómo están? Buenos días con todos y todas. Vamos entonces a continuar. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra clase el día de hoy. Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar entonces dos temas que están programados, ¿no? El primero, el de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar por violencia, y los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar ya por violencia, ¿no? Para eso, justamente lo que yo planteo el día de hoy es que podamos nosotros conocer la estrategia de intervención con niños, niñas y adolescentes en esta situación de riesgo o de protección. Y además, justamente lo que propongo es que podamos articularlo con otras normas que puedan sernos de utilidad para plantear la mejor estrategia de intervención. Para ello, primero quiero trabajar con ustedes una cuestión pendiente que quedó de la clase pasada, del decreto legislativo 1470, referido pues a cómo se justamente plantea la estrategia de la adopción de medidas de protección en un contexto de emergencia como que estamos viviendo. Luego entraremos pues a la situación de riesgo, hablaremos de protección familiar y pues terminaremos pues con el caso del día de hoy. Obviamente, a la par, yo espero ir contestando sus interrogantes, sus preguntas, recogiendo sus aportes, porque de verdad esos espacios se generan fundamentalmente como un interaprendizaje. Todos tenemos ya una experiencia, tenemos justamente algunos requerimientos de reforzamiento de aprendizajes, pero todos venimos ya con justamente cuestiones que compartir. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente, la cuestión pendiente. La cuestión pendiente fue justamente lo indicado, el decreto legislativo 1470, que aludía fundamentalmente a cuál podría ser, pues, la dinámica o la estrategia en un contexto como este para adoptar medidas de protección. Y bueno, lo que en realidad, lo primero que se plantea son los recursos tecnológicos, ¿no? O sea, contar con recursos tecnológicos, lo cual en realidad hay que decirlo, es una gran limitante en nuestro país. No todos los sectores sociales, ¿no? Y en no todas las zonas de nuestro país contamos con estos recursos tecnológicos y que terminan siendo en este contexto fundamentales para la adopción o dictado de medidas de protección y o cautelares, ¿no? Entonces, lo que se plantea en estos casos es que cuando se haya hecho propiamente la denuncia de violencia, lo que correspondería es que a la policía, al tomar conocimiento de ello, pues traslade la denuncia al juez para que el juez se apersone a la comisaría. La normativa en realidad establece en cuanto el juez no sea una persona vulnerable, ¿no? Lo cual en realidad nos pone también frente a otro kit de justamente de limitaciones que pudieran existir, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Después, otra cosa también es que justamente este tema de la denuncia se hace, pues, sabemos nosotros, ante la policía o ante el juzgado de familia, también ante el Ministerio Público, que se recibe de manera inmediata, y lo que nos dice la ley es que se aplica las fichas de valoración de riesgo, ¿no? Siempre que sea posible. O sea, también, en realidad, no es un requisito, ¿no?, que se dé una valoración del riesgo para que se adopte una medida de protección. Claro, la clase pasada, recordarán ustedes que nosotros incidíamos mucho en la valoración de riesgo, justamente en términos de que nos ayude a adoptar la medida de protección más oportuna, más conveniente al caso concreto que se conoce. Pero esa es la regla general. Ahora estamos frente a una excepción, que es propiamente esta, la del COVID que estamos viviendo. La normativa en sí lo plantea de esa manera, o sea, las medidas de protección, su celeridad, su oportunidad, su eficacia, para justamente poder nosotros poner cese a la violencia. Pero, ¿cómo se adoptan estas medidas de protección? Vemos que aquí hay una variante en un contexto como este, en donde lo célere, lo fundamental es que es esto que estamos diciendo. La finalidad de esta normativa es que no continúe la violencia, que la víctima no vuelva a ser víctima. Y la forma que lo tenemos de lograr son las medidas de protección y en estrategia con las medidas cautelares. Ahora, ¿cómo se fijan? ¿Cómo se establecen?
Lo ideal sería, pues, con una valoración de riesgo, por lo menos nos aproxima a lo que es el caso concreto, pero lo que estamos viendo en este contexto es que no necesariamente son valoradas, pues, o son requeridas la valoración de riesgo. Lo importante es finalmente lo que ha podido expresar la víctima ante la instancia correspondiente que estamos viendo. Ahora, por lo tanto, bueno, esto ya lo sabíamos, en realidad el juzgado de familia puede prescindir de la audiencia, ¿no? Pero acá lo fundamental es el hecho de no contar con la ficha de valoración de riesgos. En otras palabras, lo innovador, lo que se contextualiza en lo que estamos viviendo es esto, prescindirle de la ficha. Y se dice más bien que siempre se insiste en esto, en el uso de recursos tecnológicos que permitan pues la comunicación inmediata de la víctima con el juez. Y esto pues finalmente el juez pueda informar a la víctima de las medidas de protección y cautelares dictadas, ¿no? Y notifica de este acto a la comisaría. Ahora, cuando estamos frente a niños y adolescentes, o sea, qué importante es contar finalmente con un aliado en el propio entorno familiar. Lo ideal sería que fuera su propio representante legal, pero no necesariamente esto podrá tener lugar. Vemos en que no porque los representantes legales, los padres pueden ser los autores de los hechos de violencia. Y en realidad, como lo hemos venido diciendo, esto es un tema de lo más común. Es en el propio entorno familiar donde se cometen las peores agresiones a la integridad de los niños y adolescentes. Entonces, ¿qué hacer? Hay que contar siempre con la posibilidad de una perspectiva de no solamente contar con la familia directa, en estos casos con los padres, sino también con otro miembro del entorno familiar del niño, como un tío, como un abuelo, que pueda ayudarle a poder recurrir a todos estos auxilios. Pero sabemos muy bien que hoy en día también los niños y adolescentes se manejan muy bien y mucho mejor que nosotros con los recursos tecnológicos. Lo único que se necesitaría en realidad es que en la zona en donde se encuentre haya accesibilidad de estos recursos, ¿no? Y también, obviamente, que se cuente con los recursos económicos para poder contar con distintos dispositivos, porque también en este contexto hemos visto que los dispositivos con los cuales se ha contado en los hogares han a veces sido priorizados para el trabajo o para los estudios, pero qué tanto en realidad niños o adolescentes se han requerido en su momento hacer uso de esto para ayudarse a que acabe la violencia, qué tanto verdaderamente han tenido acceso. Una cuestión también importante, tal como nos lo plantea este decreto legislativo 1470, que digamos que es una norma excepcional dado el contexto de violencia, de pandemia que estamos viviendo, es justamente que se debe evaluar si la víctima cuenta o no con redes familiares o sociales de apoyo, ¿no? Esto pues justamente es fundamental, porque bueno, en realidad con pandemia o sin pandemia, siempre es importante ver a quién puede ayudar a brindar soporte, a brindar auxilio, a brindar atención, a hacer efectivas las medidas de protección, pues nadie más que la familia, y más aún si estamos hablando de un niño, niña, adolescente que viene siendo víctima de violencia. Entonces, una cuestión también muy importante es la prontitud, la celeridad, ¿no? Dado que estamos en un contexto de esta naturaleza, en donde verdaderamente los vulnerables están más vulnerables porque están obligados a convivir con el agresor, que está en su propia dinámica familiar, pues aquí lo que se establece en esta normativa de manera pues excepcional es que en realidad no importa cuál sea el riesgo, ¿no? No importa cuál sea el riesgo de porque a veces hasta no hay forma de medirlo, bastará solamente a veces con la denuncia para que ya pues en realidad la adopción de las medidas de protección tengan el carácter pues celerísimo, digámoslo, ¿no? De aplicarse en el término de 24 horas. Y entonces, por eso se plantea que las medidas de protección deben ser, en este contexto, dictadas de manera inmediata, independientemente del nivel de riesgo.
Pero para ello, para justamente contar con que las medidas de protección sean efectivas, pues sabiendo las grandes limitaciones que tiene muchas veces la policía y, bueno, en realidad no llega a veces a tiempo para brindar atención a la víctima, se debe recurrir a una articulación, una interoperabilidad, ¿no? Con de repente con el serenazgo, que puede pues rondar más frecuentemente la zona y propiamente en el distrito donde se conozca de este caso, porque tiene que reportarse, pues obviamente la policía estar atenta y a la vez la policía puede articular con el serenazgo. Y esto pues en realidad también lleva a que podamos contar con las organizaciones vecinales. Yo creo que las organizaciones vecinales, las juntas vecinales, la forma en que a veces ahora los vecinos se están pues organizando por el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Ustedes ven cómo justamente en los medios continuamente, lamentablemente, el tema pues está muy vigente de los robos a mano armada y todo ello. Entonces ahí nosotros nos encontramos frente a una coyuntura que está obligando mucho a que los vecinos se organicen. Y esta organización de los vecinos puede ser utilizada a favor de justamente tener una mirada atenta, conociendo que hay una víctima en su localidad, pues que estos, y sabiendo, conociendo los teléfonos de la comisaría para poner al tanto de repente la proximidad del agresor, pues ellos pueden jugar en realidad un rol fundamental en apoyo, en soporte a cualquier medida de protección. Obviamente también se plantea la posibilidad de involucrar a los juzgados de paz y a las autoridades comunales, formando así pues una red de protección para la víctima. Recuerdo que en la clase pasada muchos me preguntaban por el teniente gobernador, o el teniente gobernador en realidad puede jugar ahí un rol fundamental, donde no llega pues a veces la policía para lo que es justamente la vigilancia, para lo que es el seguimiento de lo que es pues esta medida de protección. De todas maneras, o sea, sería importante ver en qué medida este teniente gobernador pone en conocimiento de los juzgados penales para que puedan conocer también. Lo ideal sería que obviamente el juzgado de familia o el juez mixto, en donde no lo hubiera, pudiera conocer de esta situación, ¿no? Pero a veces, justamente ahora más que nunca, la dificultad de acceder a veces a estos mecanismos, pero podemos nosotros, pues, justamente también por vía tecnológica hacer denuncias en este sentido, ¿no? Muy bien, entonces vamos entrando y habiendo cubierto, pues, esta promesa que les hice en la clase pasada de no dejar de mencionar el decreto legislativo 1470 y sus alcances, que estamos viendo que son importantes en términos de la prontitud, de la medida de protección, en términos de no requerimiento, de la evaluación del riesgo. Vamos a entrar, pues, a la temática del día de hoy. Y la temática del día de hoy tiene que ver con lo que es el decreto legislativo 1297 y su respectivo reglamento. Es importante que sepamos cómo existen distintas normas que refieren al tema de violencia en agravio de los niños y cómo es necesaria su articulación, cómo es necesario que finalmente estas normas pues puedan utilizarse en conjunto para brindar las mejores estrategias a lo que refiere pues la atención y detener, o sea, la atención y el detener, por lo tanto, la violencia en agravio de los niños. En primer lugar, lo que tendríamos que decir es que por mucho tiempo nuestra normativa hacía alusión al tema de abandono. Ustedes recordarán que los códigos de niños y adolescentes se hablaban de niños y adolescentes, ¿no?, en situación de abandono, ¿no? Esto era importante, ¿no?, el abandono, niños en abandono. Y más bien nosotros estamos hoy en día haciendo referencia a otra terminología. En realidad, la crítica con respecto al término de abandono se dio por distintos sectores, pero fundamentalmente recuerdo haber un momento leído a Elinor Bissig, una argentina, ¿no? Ella jurista, que planteaba algunas cuestiones importantes, como que era que el abandono refiere fundamentalmente a veces a lo que tiene que ver con que uno se abandona lo que no le sirve, ¿no? O sea, uno normalmente se deshace, ¿no? De lo que no le sirve, de lo que no le es útil. Entonces, la categoría de abandono estaba, se decía en un momento, muy relacionada con mirar al niño más que como un sujeto, como un objeto,
¿no? Y por ello es que finalmente se cambió para hablar de ellos en situación de riesgo o en desprotección familiar. Entonces estamos hablando en realidad en riesgo de qué, justamente el riesgo es de por no contar con los cuidados parentales, ¿no? No tener cuidados parentales, personas que velen por su desarrollo integral, personas que lo cuiden, ¿no? Eso es sin cuidados finalmente parentales, ¿no? Y de cuando ya hablamos nosotros de desprotección familiar, es cuando ya aludimos a que no es una cuestión, pues, para ser tratada de manera administrativa o en el propio hogar del niño, sino para tener que retirarlo. Vamos un poquito a ahondar más en esto para que nos quede del todo claro. Pero lo que sí es importante es entender que esta nueva normativa en realidad pone un límite a la discrecionalidad de los jueces. Los jueces no pueden actuar según, pues, su libre criterio para poder determinar cuál situación o cuál otra podría ser una de desprotección familiar, sino que están establecidas por ley específicamente en el decreto legislativo 1297 y en la resolución ministerial 065-2018, los supuestos frente a los cuales el Estado puede intervenir en la dinámica familiar. Una cuestión bien importante es esta, o sea, partimos de ello, hay que probar el estado de desprotección familiar. O sea, cuando hablamos de riesgo, vamos a ver que en realidad es la mínima intervención del Estado, pero cuando hablamos de desprotección familiar, ya estamos haciendo alusión a la potestad de los agentes del Estado de retirar al niño de su dinámica familiar. Para que el Estado pueda retirarlos, tiene que legitimarse, tiene que justificar su intervención. La familia sigue siendo un espacio privado para el desarrollo y bienestar de sus miembros. El intervenir en una familia tiene que estar, pues, justificado, y la justificación se logra a través de un procedimiento acorde a ley con las autoridades competentes y obviamente demostrando que este niño o adolescente se encuentra en los supuestos establecidos por ley. O sea, en otras palabras, hay un límite. Y el límite está también, como lo veremos, en que en realidad llevar a un niño a una institución del Estado o una institución privada, pero con el fin de albergarlo, siempre debe ser una medida extrema y temporal. Esto se sabe por el nivel de afectación que hay. Se quiera o no, a pesar que es una medida de protección para estos, está claro que esto los afecta. O sea, retirar a un niño de su dinámica familiar y llevarlo a un albergue donde va a tener contacto con personas desconocidas, adultas u otros de su misma edad o mayores, pues en realidad es quitar, ellos sentirán que finalmente están en un lugar que no conocen y rodeado de gente que nunca han visto. Y la gran percepción que podrá quedar en ellos es que mejor no hubieran contado nada, que mejor no hubieran dicho, no, que finalmente cómo fueron agredidos, violentados, mejor no hubieran dicho nada y estarían en esos momentos en su casa, en su cuarto, en su cama, con sus hermanitos, o sea, estarían en su propio ambiente familiar. Entonces es un tema en realidad bastante delicado entender siempre que esta intervención, a pesar que lo que busca es prodigar protección, pero es una protección que tiene que ser razonable, o sea, tiene que ser una medida razonable, proporcional, idónea, o sea, es la aplicación de ese test de proporcionalidad del interés superior del niño que conversábamos en la primera clase. O sea, es la posibilidad de evaluar en cada caso concreto qué es lo más pertinente para el niño, qué es lo que más lo beneficia. Ahora, una cosa también muy, muy fundamental es el hecho de que, pues, la pobreza no puede ser concebida como una causal. ¿De acuerdo? O sea, la pobreza, pero me dirán, ustedes válidamente me podrán decir, pero la pobreza ocasiona a veces que haya, pues, colecho, ¿no? Que duerman en la misma cama, a veces distintos familiares, y eso pone en riesgo al niño. Pues, en realidad es cierto, la pobreza en sí no es un supuesto para intervenir, para retirar al niño de su hogar. Y ustedes me podrían decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la pobreza no lo podría hacer?
porque en realidad pues hay otros mecanismos del Estado. El Estado tendrá que más bien preocuparse por programas sociales de soporte a las familias cuando su situación de pobreza podría poner en riesgo en sí a la familia. Vamos a hablar de este tema del riesgo y vamos a ver cómo entonces el tema de la desprotección familiar siempre debemos concebirlo como un tema de última ratio, de cada un niño o adolescente de protección familiar, porque esto, repito, legitima al Estado para retirar al niño de su familia y hacerse cargo de este. Entonces, algunas cuestiones previas que creo que es importante, creo que tienen que ver directamente con lo que hemos venido conversando. En primer lugar, la familia en sí es ese espacio protector para garantizar el desarrollo integral de sus miembros, en donde los padres son los primeros obligados a prodigarlos, ¿no? Entonces, esto es fundamental, ¿no? Está en el artículo 27, numeral 1, cuando se nos habla del desarrollo integral de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en el artículo 27, numeral 2, se dice quiénes deben velar por ese desarrollo integral. Y son los padres los primeros. Y también el artículo 8 del Código de Niños y Adolescentes se refiere pues al derecho de los niños a vivir, crecer y desarrollarse en una familia. Y en este mismo artículo se alude a la posibilidad de separar a los niños de su familia. Y esto pues también habíamos conversado, recordarán ustedes que cuando hablábamos de los derechos específicos de los niños, decíamos que ellos tienen un derecho propio de su etapa de desarrollo humano, que es que el resguardo de que no sean separados de sus padres. O sea, en principio ellos tienen ese derecho de no ser separados de sus padres, de su familia, pero habrán situaciones como la violencia que justifica retirarlos, ¿no? Y por eso decimos que tenemos que buscar estrategias para fortalecer a la familia, para protegerla, y de esa manera, pues, evitemos tener que retirar al niño de su propia dinámica familiar. Otra cuestión también importante es la familia extensa. La familia extensa juega un rol, pues, prioritario. La familia extensa es parte de la dinámica familiar del niño. Y aquí la familia extensa termina supliendo, ¿no?, muchas veces la ausencia de los padres. Estamos hablando de los abuelos, de los tíos, de repente de los primos mayores, ¿no? Personas que son parte de su familia, que tienen vínculos jurídicos con ellos, porque sabemos nosotros muy bien que reconocemos hasta el 4º grado de consanguinidad, lo que es el parentesco en nuestra ley, y esos son los primos. Entonces, vemos ahí que la familia extensa, entonces, en esta temática, es una familia que hay que investigar su existencia, hay que investigar su idoneidad, ¿no?, para que se haga cargo de los niños. Hay una cuestión también importante, o sea, estamos hablando mucho de la familia, pero en realidad no es posible hablar de una familia sin contextualizarla dentro de un entorno social, dentro de un Estado. El Estado tiene ahí, en base a una norma constitucional como es